Amamos tu presencia. Amamos estar en tu presencia. Te amamos, Señor. Dígale con su cántico, con su voz esta mañana: Señor, te amamos, Señor. Y ese amor queremos expresarlo de esta manera, Señor, rendidos a ti, Señor. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco. Permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco. Hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco. Hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Queremos estar contigo, queremos estar contigo. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Oh. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco.
permanecer toda mi vida aquí, toda nuestra vida en tu presencia. Señor, esta mañana nos acercamos a ti con confianza, como dice tu palabra, para gozarnos, para alegrarnos, para entrar a tu trono, Señor, de gratitud, donde vamos a encontrar siempre el oportuno socorro para nuestras vidas. Señor, oramos en esta mañana que tu presencia venga como ese ungüento fresco, delicioso, Señor, sanador, restaurador, que libera, que sana, que restaura, Señor. Venga tu presencia, Señor, inundando la vida de cada persona que en este momento o que luego estará, Señor, viendo esta transmisión del culto de la escuela dominical, Señor. Tu presencia se mueva. Tú no estás encerrado en un lugar o, como decimos nosotros, en cuatro paredes, Señor. Tu presencia está ahí, Señor, poderosa, grande, majestuosa, en medio de cada hogar, de cada familia, de cada persona que invoque tu nombre, Señor. Qué dicha que podemos contar contigo. Qué dicha que tú no eres limitado. Qué dicha que tú eres omnipotente, omnisciente, omnipresente. Estás en todo lugar, en todo momento, en toda situación, en cada persona, Señor. Hoy, Señor, nos gozamos de poder estar contigo, de poder cantar, de poder ministrar tu presencia, Señor. Pero sobre todo, nos gozamos, Señor, de sentir tu presencia, Señor, en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, ministrándonos, reconfortándonos, tal vez a muchos, Señor, trayendo aliento, trayendo fuerzas, trayendo, Señor, la cobertura, trayendo tu abrazo fuerte, Señor. Que aunque no podemos estar aquí para abrazarnos, tú sí puedes estar en cada hogar, en cada persona, para abrazarlo, para ministrarle tu amor, Señor, y tu presencia poderosa en medio de su vida, en medio de su circunstancia, en medio de su situación, Señor. Gracias porque nos conoces a todos, conoces nuestros corazones y estás ahí sustentando, aliviando, ministrando, Señor, y fortaleciendo nuestro ser. En esta mañana, Señor, levantamos nuestro cántico, pero también nuestras manos en señal de que estamos agradecidos y de que te adoramos, Señor, y sabemos que eres real, que existes, Señor, y que no hay otro como tú, Señor. Bendito es tu nombre, Señor, y exaltado seas por siempre, por los siglos de los siglos de los siglos, Señor. Aleluya, aleluya. Yo quiero invitarle esta mañana, si usted pues está ahí solo viendo la transmisión, simplemente levante sus manos. Pero si usted tiene gente a su lado, sus hijos, sus niños o cualquier persona, quiero invitarle a tomarse de las manos juntos esta mañana y levantarlas a los cielos y decirle: Señor, hoy esta familia te alaba, hoy esta familia te adora, hoy esta familia te exalta, Señor. Hoy esta familia hemos decidido confiar en ti, Señor, y ponemos nuestras vidas, nuestras cargas, nuestras necesidades y todo lo que nosotros somos delante de ti, Señor. Aleluya. Amén y amén. Quiero saludarles a todos los que se han conectado en estos últimos minutos y bendecirles y darles un saludo de parte de la Iglesia Bíblica El Buen Pastor aquí en Fortuna de Bagaces y agradecerle que usted esté esta mañana con nosotros. Enseguida vamos a compartir la palabra del Señor rápidamente. Hágame favor y me pasa el celular. Tuve problemas con la compu, puedes revisar a ver por qué no me quiere abrir. Aquí la tecnología me está comiendo un poquito, hermanos, así que ténganme un poquito de paciencia.
Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor esta mañana. Tengo el privilegio. Oca, ¿me ayudas con eso? Tengo el privilegio de compartir con ustedes esta mañana la palabra del Señor. Y quisiera que usted aliste su corazón, pero también su Biblia, para que podamos leer la palabra juntos. Hay un ejemplo, hay una historia muy linda en las Escrituras que yo quiero leerla rápidamente para ustedes. Con eso quiero introducir la escuela dominical, la enseñanza de la palabra esta mañana. No la busquen, quiero leérselas rápidamente. Los otros textos, pues sí, vamos a buscarlos juntos. Está en Éxodo capítulo 1 y vamos a leer del versículo 15 al versículo 21. Dice de la siguiente manera: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras, dice en el versículo 17, temieron a Dios y no hicieron como mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y dice el versículo 20 y 21, que quiero que le pongamos mucha atención. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras, escuche bien, hermano, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Es una historia que estuvimos estudiando semanas atrás con las mujeres. Interesante. Yo tengo un dicho que he adoptado para mí, que dice así, póngale cuidado: temo a Dios y luego le tengo miedo a la gente que no teme a Dios. Voy a volverlo a repetir para ustedes. Es un dicho que tengo: temo a Dios y luego le tengo miedo al que no le teme a Dios. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes esta mañana, porque tengo público, aunque sea poquito, pero tengo, y todos ustedes que están en casa. ¿Usted le tiene temor a Dios o le tiene miedo? ¿Cuál será la diferencia? ¿Se han preguntado ustedes? Bueno, hoy trataremos a la luz de la palabra de entender esta diferencia. La frase el temor de Dios se menciona más de 300 veces en toda la Biblia. ¿Sabía usted eso, hermano? Antes de que podamos dar una definición exacta de temor de Dios, quiero mostrarles algunos ejemplos del temor de Dios en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo, por favor, a Éxodo 19, versículo 16. Éxodo 19, versículo 16. Aconteció, dice, que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Esta es la historia cuando Dios llama por primera vez a todo el pueblo de Israel después de sacarlo de Egipto. Y dice: y una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió.
Esa es la primera vez que Dios se presenta al pueblo de Israel. ¿Cómo lo hace Dios? Lo hace de una manera maravillosa. Podríamos decir nosotros con gran bombos y platillos. Él se presentó al pueblo de Israel como un Dios todopoderoso y temible. Además de eso, les manifestó los mandamientos y las leyes al pueblo para que el pueblo tuviera temor de él y lo expresara en su conducta diaria. Por eso leemos en Levíticos capítulo 18, versículo 4, que dice: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios, dice el versículo 4. Esto es un ejemplo de Dios mostrando quién es Él. Luego vemos otros ejemplos en el Nuevo Testamento de cómo Dios revela su temor a la gente. Vemos en Hechos 9:3 que dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En Primera de Pedro 2:17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, dice, la santidad en el temor de Dios. Luego en Hechos capítulo 10, versículo 1 al 2, vemos un ejemplo de esto, de temor de Dios. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, y piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y para terminar, en Hechos, capítulo 10, versículo 34 al 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Por qué leo todos estos textos? Porque quiero que veamos que tanto en el Antiguo Testamento, desde los inicios del pueblo de Dios, hasta en el Nuevo Testamento, vemos a Dios hablando sobre el temor y pidiendo temor de Dios en sus hijos, en el pueblo, en los creyentes. Descubrí al estar estudiando este tema que hay cantidades de textos bíblicos que hablan sobre el temor del Señor. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es entonces tener temor de Dios? Bueno, antes de definir exactamente, quiero que hagamos algo muy importante, que entendamos una diferencia entre tener miedo y tener temor. Porque mucha gente lo que hoy en día tiene es miedo a Dios, pero no temor de Dios en sus vidas. ¿Qué es el miedo? El miedo es una sensación de intranquilidad interna, es como una preocupación que se produce ante un eminente peligro o a sabiendas de que viene un castigo. Eso es miedo. Como cuando usted le tenía miedo a sus papás, que cuando usted desobedecía ya usted sabía que por esa desobediencia venía un castigo. Y entonces a usted le temblaban las piernillas pensando el castigo que venía ya sobre usted. Eso es tener miedo.
Por ejemplo, quiero darles un ejemplo bíblico de miedo. El primer hombre que tuvo esa sensación de miedo hacia Dios fue Adán y Eva. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ellos desobedecieron, pecaron y su transgresión a Dios quedó al descubierto. Y ellos sabían que la justicia de Dios venía sobre ellos y se preocuparon y tuvieron miedo. El libro de Génesis en el capítulo 3 nos cuenta esta historia y nos dice que cuando Dios fue a buscar al hombre y la mujer una tarde que se paseaba por el huerto, los llamaba. Y cuando ellos escucharon la voz, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron de Dios? Porque tuvieron miedo. Su pecado les hizo esconderse de Dios y que le tuvieran miedo. Es precisamente la vida apartada de Dios, la vida sin Dios, la vida ajena a Dios, lo que nos pone al ser humano en un estado de miedo a Dios. Y esto trae mucha preocupación y a veces problemas no solo espirituales, sino problemas emocionales, problemas físicos en nuestra vida. El ser humano por lo general se sabe pecador, sabe que está haciendo lo malo, sin embargo sigue haciendo aquello de lo cual está consciente que merece el juicio de Dios y por eso le tiene miedo a Dios. Pero no es eso lo que venimos a hablar hoy. Hoy venimos a hablar de lo que es el temor de Dios. Bueno, entonces, ¿qué es temor de Dios? El temor de Dios es un sentimiento de respeto reverente a Dios. Es saber quién es Él. Es saber que Él es el gran yo soy. Dios fuerte, poderoso y grande y majestuoso, como cantábamos ahora. Es tener esa actitud, ese sentimiento, ese conocimiento de que Dios es digno de ser reverenciado, de ser adorado, de ser obedecido, de entender que Él es el Dios verdadero, el gran yo soy. Por eso Jeremías capítulo 10 versículo 7 dice: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie semejante a ti. El profeta había entendido quién era Dios. El temor de Dios está impregnado además de un sentimiento de amor y de obediencia a Dios, de lo más profundo de su corazón, porque entiende que fallarle a Dios, que pecarle a Dios, que pecar a Dios es una infidelidad al Señor y que Él ha puesto la confianza en nosotros y su amor. Un ejemplo muy claro de lo que es el temor a Dios lo encontramos en la Biblia y creo que todos ustedes lo conocen. Ese ejemplo es José. José sabemos que fue vendido por sus hermanos y que terminó en la casa de Potifar. Ahí lo puso al segundo al mando después de él. Pero la esposa de Potifar quería que él se acostara con ella y José siempre se negaba. Hay algo que José le decía a esta mujer: no hay otro mayor que yo en esta casa, y a mi amo ninguna cosa ha reservado, sino a ti, por cuanto eres su mujer. Y decía José: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dice ahí, no dice contra Potifar, no le dice José a la mujer contra Potifar, le dice contra Dios. Aunque tuvo que sufrir las calumnias de esta mujer, provocando que Potifar lo llevara a la cárcel, su temor a Dios era superior que las consecuencias que pudiera provocar su fidelidad al Señor. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia entre tenerle miedo a Dios, como en el caso de Adán y Eva, y temerle
a Dios, como en el caso de José. Temía a Dios, sabía quién era Dios, le reverenciaba a Él como Dios y sabía que aun cuando las circunstancias fueran adversas a su vida, por temerle a Dios, prefería honrarle a Dios que honrar al ser humano. Una conciencia de que Dios es el dueño de nuestras almas y que Él tiene el poder para otorgarnos la salvación o vida eterna o condenarnos en el infierno. Eso es temerle a Dios. Aunque la motivación puede venir a nosotros de primera mano porque somos algo egoístas y estamos pensando en nosotros mismos de primera mano. Ahí empieza el temor. Quiero decirles que el temor es algo que se va desarrollando con el paso de nuestra vida en Cristo y empieza por eso, por una conciencia de que Dios es el dueño de nuestras vidas y que no somos fieles a Él, pues Dios tiene el poder para salvarnos o para que nuestras vidas no estén con Él por una eternidad. El segundo paso es que hay una conciencia de que Dios está mirándonos, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestras vidas y que conoce nuestra conducta y que puede premiarnos o no premiarnos o castigarnos. Depende de si le tememos a Él o no le tememos. El otro paso que se va a ir desarrollando en nuestras vidas es que hay un deseo consciente, permanente de querer agradarle a Dios. Ya no por miedo a que me castigue, sino porque yo quiero agradarle a Él y quiero ser obediente a Él. Y por último, el último paso en ese desarrollo de temor al Señor es cuando yo tengo un reconocimiento humilde de que Él es Dios, que nosotros somos sus criaturas y por tanto Él es digno de ser temido y reverenciado. Cuando yo termino ahí, he entendido claramente qué es el temor a Dios. Entiendo que Él es Dios todopoderoso, grande y majestuoso, como decimos en el canto, y por eso decidimos obedecerlo y reverenciarlo. Decidimos amarle, no por miedo, sino por amor y reverencia a Él. Cuando tenemos temor de Dios, podemos ver a Dios de dos formas, sin perder la perspectiva correcta. Porque muchos hoy, cristianos y no cristianos, andan diciendo, pero es que Dios es amor. Y si Dios es amor, no puede hacer esas cosas malas hacia nosotros o no puede castigarnos de esa manera. Yo creo que no hemos entendido la perspectiva correcta de lo que dicen las Escrituras del temor a Dios. Sí, Dios puede castigarnos, pero podemos verlos de dos formas sin perder la perspectiva. Él es el Altísimo, el grande, el poderoso, el gran yo soy, como dice el Salmo 96:4, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Pero también podemos ver a Dios como Padre y acercarnos a Él con esa confianza. No nos acercamos a Él como un padre, porque Él no es un padre alcahueta como algunos de nosotros aquí en la tierra. Nos acercamos con confianza porque Él es el Padre, como dice Hebreos, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 16. Nos acercamos a Él con confianza porque Él es nuestro Padre, pero sin olvidar que Él sigue siendo Dios, el gran yo soy, el Altísimo, el Todopoderoso, que es justo y que hará un juicio de justicia, valga la redundancia, en medio de cada vida, de cada persona. Mire, para mí es impresionante ver el ejemplo de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, siendo Dios. Dice Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Vea qué lindo lo que dice al final del versículo. Fue oído a causa de su temor reverente.
Y dice el versículo 8, y aunque era hijo, con mayúscula, H con mayúscula, por lo que padeció, aprendió obediencia. Si el mismo Jesús tuvo que ser reverente y temeroso al Padre, ¿cómo podemos pensar nosotros que podemos ser diferentes? Hoy en día la gente se juega pensando que, como la Biblia dice que Dios es un Dios de amor y de misericordia, se puede andar y vivir como uno quiera, como decimos nosotros popularmente, como uno le da la gana. Pero la Biblia también me muestra que Dios es el gran yo soy y que nosotros debemos de temerle. ¿Qué consecuencias vienen por rechazar al Señor y por no tener temor de Dios en nuestros corazones? Hay un texto que me impresiona mucho, está en Proverbios capítulo 1, búsquelo por favor en su Biblia, está en Proverbios capítulo 1 del versículo 28 al 33 y lo vamos a leer. Entonces dice, me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Vea lo que dice el 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Dice el 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y el 33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hay consecuencias, estimado amigo, amiga, que está ahí escuchando. Hay consecuencias de no temer a Dios. Y una de las consecuencias más graves es que Dios se va a apartar de aquel que no le teme. Dice que lo van a llamar, pero que Él no va a responder, que lo van a buscar, pero no lo van a hallar. Por cuanto aborrecieron la sabiduría de Él, por cuanto decidieron alejarse de Él y no escucharle y no temerle. Y dice que menospreciaron su reprensión y que no le va a escuchar ya más. Yo no sé qué piensa usted, pero yo solamente con pensar que voy a buscar a Dios y que no lo voy a encontrar, y que lo voy a llamar y que no me va a escuchar, como decimos aquí en Fortuna, se me paran todos los pelitos del cuerpo. No simplemente es decir, yo no creo en Dios, yo no temo a Dios, yo vivo la vida como a mí me da la gana. No, es que van a haber consecuencias, su palabra lo dice. Ya Él no va a estar, se va a alejar de nosotros por cuanto no quisimos seguirle a Él. Cuando uno pierde el temor de Dios, nos apartamos del camino de Dios. El Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Cuando decidimos no temerle a Dios, le decimos a Dios, apártese de mi vida, apártese de mi camino, yo quiero seguir mi camino. Otra de las cosas que pasa cuando decidimos no temerle a Dios es que no queremos obedecerle, no hay una determinación en nuestro corazón por obedecerle. Cuando la Biblia nos insta, su palabra nos insta, todo lo contrario. En San Juan capítulo 14, 23 y 24 dice de la siguiente manera, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estimado hermano y hermana, o persona que nos acompaña esta mañana, el temor de Dios debe inspirarnos a perfeccionar nuestra vida en integridad y en santidad delante de Dios todos los días. En otras palabras, el temor de Dios debe hacer conscientes a nosotros de nuestra propia
de nuestro propio pecado y la necesidad que tenemos de estar en un temor reverente en nuestras vidas y que nuestra conducta, como se lo pedía el pueblo de Israel en aquellos entonces, fuera una conducta que dijera: le tememos a Dios. Nosotros podemos decir: sí, yo le temo a Dios, pero si con nuestra vida, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de conducirnos, le podemos estar diciendo a Dios que no le tememos. Y cuando viene el castigo o cuando pensamos en los días finales, en la llegada de Jesucristo por segunda vez, lo que puede venir a nuestros corazones es miedo de lo que nos va a pasar. Yo no sé si usted recuerda. Es más fácil poner esto con ejemplos de padres. A veces uno quería hacer algo malo cuando era niño y entonces esperaba que los papás no lo estuvieran viendo para hacer lo malo. Y después nos agarraba un miedo terrible porque sabía que venía el castigo. No, eso no es lo que Dios quiere para usted y para mí. Lo que el Señor quiere es que usted le tema a Él, que usted le reverencie a Él, que le obedezca por amor y por gratitud a lo que Él es y a lo que Él ha hecho por nosotros. Nos esté viendo la gente o no lo esté viendo la gente, porque a veces se nos olvida que Dios sí nos ve. Estemos escondidos donde estemos, en el lugar donde estemos, donde quiera que estemos, aún conocen nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Cuál es la motivación esta mañana? Al Señor hay que temerle. Para un hijo, para una hija de Dios, no es que nosotros tengamos miedo de perder la salvación. Porque hay un texto que está en Filipenses 2, capítulo 2, que dice que debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero no se trata de miedo, es temor. Porque para un hijo de Dios no estamos vacilando de que si somos salvos o no somos salvos. No es eso lo que significa. Los cristianos podemos tener seguridad que hemos sido salvados, hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Pero eso no significa que debemos de asumir la salvación a la ligera. Porque si alguno toma la gracia de Dios, la misericordia de Dios como una garantía para andar pecando y para dar descuidando su salvación, eso sí puede traernos problemas. El pecado no se toma con ligereza, ni se abusa de la misericordia de Dios, ni de su amor. Porque nosotros hemos entendido quiénes somos y a qué nos ha llamado el Señor. Me llama profundamente la atención y con esto quiero terminar. Lo que dice un texto que está al final del libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, y dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Ves que no dice téngale miedo a Dios? Porque eso es el todo del hombre. Dice teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Usted y yo, el llamado de Dios para usted y para yo es: tengámosle temor a Dios, reverenciémosle, honrémosle, temémosle donde estemos, donde andemos, lo que hagamos, lo que pensamos, porque eso le agrada al Señor. Un día, ya sea que usted o yo muramos, o que el Señor venga por nosotros, ¿sabe? Es lo que va a buscar en tu corazón, es si el temor de Él ha estado en usted, ha estado en mí, y si le hemos obedecido y si le hemos honrado. El autor de Eclesiastés, que era el sabio Salomón, si usted lee todo el libro de Eclesiastés, usted ve a ese hombre haciendo todo un análisis de la vida, de los acontecimientos, de la riqueza, del ser humano, de todo lo que eso conlleva. Y al final, él termina diciendo muy sabiamente: ¿sabe cuál es el todo del hombre? ¿Sabe cuál es el todo de la mujer? Que tema a Dios y guarde sus mandamientos.
Esta mañana yo quiero motivarle a usted, y es para mí misma también. Lo mejor que puede tener usted en su vida es temor a Dios. Dice el Proverbio 1:7 que lo mejor que nosotros podemos tener en nuestra vida es el temor del Señor, que la sabiduría es el temor del Señor. ¿Quiere usted un momento ahí orar conmigo esta mañana? Señor, seguimos delante de tu presencia. Agradecemos tu palabra porque siempre está cambiando nuestro corazón y cambiando nuestra mente. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres con un corazón lleno del temor reverente, Señor, a ti. Que no te tengamos miedo por el castigo, sino que te amemos, que te reverenciemos, que te obedezcamos, Señor, y que nuestro corazón esté lleno de ese temor tuyo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a caminar y a vivir así, Señor, como tú quieres que nosotros vivamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta mañana quisiéramos terminar este tiempo recordándoles que el martes, si Dios nos permite, vamos a tener la vigilia de oración a las 7 de la noche. Y el jueves estamos con nuestro estudio bíblico de la palabra de Dios, igual por medio de Facebook de la iglesia, a las 7 de la noche. Muchas gracias, hermanos, por invertir este tiempo en la presencia de Dios y con su palabra. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas, sus hogares y sus familias, y que la paz de Dios esté siempre en sus corazones. Que el Señor me los bendiga grandemente y bendiciones para todos.